Dios le bendiga, gracias por estar, buenos días, el Señor le bendiga, gracias a nuestros amigos de Facebook que nos siguen domingo a domingo y a través de futuras reproducciones, gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network que también nos siguen domingo a domingo, sábado a sábado, llegando allí a su hogar, gracias por permitirnos entrar a su casa con la palabra del Señor y como siempre decimos, la misma palabra que el Señor tiene para aquí, también la tiene para ustedes allí que están cómodamente en su casa, así que reciban la porción que Dios tiene para cada uno de ustedes. Diga conmigo, Señor Jesús, que tu palabra toque mi corazón y transforme mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una comparación muy común que se usa, valga la redundancia, comúnmente y nos anima siempre a mirar lo que está delante sin quedarnos estancados en lo que ya pasó, en lo que quedó atrás, porque siempre lo que está por venir siempre será mejor de lo que ya fue. Y esa comparación se hace con un vaso medio llenar. Usted conoce la comparación, el medio vaso vacío y el medio vaso lleno. Y Jesús de alguna manera se expresó de esa forma, allí en Juan capítulo 5. Y tenemos que entender que el medio vaso vacío es eso que ya no lo podemos arreglar. Eso que ya pasó, la oportunidad perdida, el servicio que no salió como quería, la mala decisión tomada. Esa cosa que ya no podemos dar vuelta atrás para reparar es el medio vaso vacío. Y tenemos una mala costumbre nosotros los seres humanos de siempre estar mirando la media parte vacía de ese vaso, el medio vaso vacío. Porque siempre estamos añorando lo que no pudo ser. O si hubiera tomado tal decisión o si hubiera caminado por tal lado, tal vez esto no me hubiera pasado y hubiera sido mi vida diferente, hubiera elegido mejor. Tal vez no tendría que haber pasado por un montón de cosas. Y siempre tenemos eso porque parte del ser humano también es el pesimismo. Y el pesimismo siempre nos lleva a ver la parte vacía del vaso, lo que ya pasó. Como que si pudiéramos repararlo, si pudiéramos arreglarlo, si pudiéramos volver allá y cambiar lo que había que cambiar, tomar una nueva decisión, no perderse la oportunidad, pero bueno, se acabó, punto. O sea, esa es la parte media vacía, que siempre estamos volviendo allá. Pero el mirar demasiado el medio vaso vacío, es también perderse lo que está por delante. Es no pensar que hay todavía una parte llena, y eso es esperanza y nuevas oportunidades. El siempre estar mirando la parte del vaso vacío, lo que pasó, lo que me perdí, lo que pudiera haber hecho y no hice, lo que no tuve tiempo. Bueno, eso ya no se puede arreglar, repito, pero siempre en ese vaso, en esa comparación, siempre queda un medio vaso lleno. Y es a eso que tenemos que apuntar. En ese vaso medio lleno podemos encontrar esperanza, oportunidad nueva, puertas nuevas abiertas, un nuevo servicio. No, creyendo que el fracaso no fue lo final, pero tenemos otra oportunidad, una nueva chance de volver a empezar y renovar fuerzas y volver a caminar. Entonces, el estar por mucho tiempo mirando lo que pudo ser y no fue, a muchas personas le hace perder lo que tienen por delante. Le hace perder lo bueno que viene. Tal vez alguien, porque fracasó una vez, dice, yo no me voy a tirar al agua nuevamente, parece que me va a pasar lo mismo. Bueno, ¿cómo vas a ver si no lo vuelve a intentar? Y el vaso vacío le está diciendo, fracasé, no lo voy a intentar. Y el vaso lleno le está dando la oportunidad de volver a hacerlo. Pero no se anima, porque los ojos están puestos en esa parte vacía de lo que ya pasó y no lo puede reparar. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios que siempre nos está dando nuevas oportunidades. Gracias a Dios que siempre Él es la parte llena de ese recipiente y nos está animando siempre a tirarnos por más. Porque el fracaso no es nuestro lugar, lo que iniciamos primeramente y no dio resultado y creímos que ya no íbamos a levantar la cabeza, Dios siempre nos está dando nuevas oportunidades. El desorden de la vida se puede arreglar, las decisiones malas tomadas, tenemos decisiones nuevas. La oportunidad perdida, vaya a saber por qué tema, hay nuevas oportunidades en el Señor. Por eso este mensaje apunta a sacar los ojos de esa parte vacía, de lo que ya fue, de lo que usted si quiere ya se tomó. Y seguir mirando, empezar a mirar realmente la parte llena, la oportunidad que tenemos de parte del Señor en nuestra vida. Ahí en Juan capítulo 5, Jesús, Juan capítulo 5 nos cuenta la historia de un hombre paralítico, un hombre discapacitado,
que él ya había perdido sus oportunidades. Ya hacía 38 años que estaba en el mismo lugar y él esperaba su oportunidad para poder allí, cuando las aguas se movieran, sanarse. Y allí nos enseña que este hombre no tenía a nadie que lo ayudara, ni tampoco él podía ir solo. Pero sin embargo, fue hasta ese día, porque realmente cuando Jesús llega a la vida de alguien, hay un antes y un después, todo está transformado. No significa que cuando usted hizo su oración de fe, perdón, cuando usted hizo su oración de fe, su vida empezó a ser transformada de una forma que son todos rosa y caminos rectos. No significa eso, significa otra cosa. Pero Dios siempre está dando nuevas oportunidades. Y con este hombre pasó exactamente lo mismo. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 1, nos cuenta la historia de una persona que ya había perdido sus oportunidades o había pensado que ya no las tendría más. Y Jesús fue a su encuentro de este hombre lisiado para enseñarle que las oportunidades perdidas no cuentan cuando hay nuevas oportunidades. Juan capítulo 5, verso 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Amén. Este pasaje nos muestra un hombre que llevaba ya muchos años, ya dije 38 años. Su esperanza estaba puesta en el movimiento del agua. Estaba paralítico, pero no estaba sordo. Sin duda había escuchado de Jesús. Sí, estaba paralítico, pero tampoco era ciego. Sin duda había visto algo o a alguien que le había contado algo de que Jesús sí podía sanar, restaurar, hacer milagros. Pero él estaba convencido que, como llevaba 38 años ahí, ya para él no había remedio, no había solución. Él mismo lo dice cuando el Señor le pregunta. Él mismo lo dice, que su incapacidad no era lo único que le impedía llegar, sino que no tenía nadie que lo llevara hasta allí al agua. Su sentido estaba puesto allí en ese ángel que de tanto en tanto, y de tiempo en tiempo, descendía y tocaba el agua. Y en el movimiento del agua, imagínense, habían tantos que salían disparados y él, claro, no llegaba, nunca, jamás llegaba. Ya estaba desanimado, ya estaba desilusionado y para él ya era todo definitivo. Porque la respuesta a la pregunta del Señor no tuvo absolutamente nada que ver. Él ya estaba decidido a no ser sano. No porque no quisiera, sino porque estaba convencido que nunca llegaría. Y fue cierto, en 38 años nunca llegó en primer lugar a esa carrera. Tal vez llegaban los sordos, llegaban los ciegos, vaya a saber quién llegaba, pero él por tantos años no llegaba. Y estaba convencido de eso. Su medio vaso vacío era mirar su incapacidad, su condición, su dificultad para moverse. Su medio vaso vacío era durante 38 años intentar o imaginar poder sano, llegando primero, pero nunca fue así. Siempre cuando el ángel agitaba el agua, bueno, todos disparaban así y él ya no podía ni siquiera moverse. Tampoco tenía un amigo, un pariente, un familiar que lo pudiese llevar hasta allí. Entonces para él ya estaba todo perdido. Ese era su medio vaso vacío. Ya no había chance, no había oportunidad, su destino ya era ese y se había convencido de eso. Pero un día llegó Jesús y Jesús le hizo una profunda pregunta: ¿quieres ser sano? Jesús no evaluó la situación ni discutió con sus discípulos cómo lo haría, solamente le presentó el medio vaso lleno. El medio vaso lleno. Cuando le dijo: ¿quieres ser sano? Y yo creo que humanamente o lógicamente, cuando alguien le dice: ¿quieres ser sano?, uno dice: sí, claro que quiero.
Pero él estaba tan convencido de no sanarse nunca, que la respuesta que le dio el Señor fue algo que no tuvo nada que ver. Cuando te pregunta, ¿cuántos años tenés? Sí, la verdad que está frío. No tiene absolutamente nada que ver. El Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, no puedo llegar, porque siempre alguien llega primero que yo. Cuando se agita el agua, soy imposible de que pueda llegar. Él tendría que haber dicho, simplemente, sí, quiero ser sano. Pero sin embargo, su sentido estaba tan puesto en el medio vaso vacío, que le respondió otra cosa. Respondió desde su condición, desde su dificultad, desde su cuestión física, su imposibilidad física. Él respondió de ese lado. No le respondió a la pregunta del Señor, sino que él se plantó firme en su condición, en su imposibilidad, en la pérdida de oportunidades. Que él dijo, Señor, ¿cómo voy a ser sano si yo nunca llego allí primero? Siempre alguien llega antes que yo. Y no tengo nadie que me meta al agua. Estaba tan enfocado en su parte vacía del vaso, que no se dio cuenta que quien le ofrecía la parte llena era Jesús, el Creador, el Hijo de Dios. Estaba tan metido en su dificultad física, en su imposibilidad, que él no tuvo ni siquiera la razón de decirle, Jesús, escuché hablar de ti, sí, claro que quiero ser sano. Sino que estaba convencido, esos 38 años lo habían convencido de tal forma que lo único que veía delante de él en un vaso entero, a medio llenar, era la parte vacía. Nunca se dio cuenta quién era el que le ofrecía esperanza, quién era el que le ofrecía otra oportunidad. Tenía delante de él el conformismo y la esperanza. Era problema de él elegir lo que quería. Nosotros teniendo a Jesús, claro que no íbamos a elegir el conformismo, o creo que no lo haríamos. Nadie pensaría de esa forma. Yo elegiría esperanza, pero él no. Él eligió otra cosa. Él, en vez de decir, sí quiero ser sano, él dijo, no tengo a nadie que me meta el estanque. Cuando el ángel viene, otro llega primero que yo. Y yo siempre quedo para atrás. Y ya estaba tan convencido que no tenía otra visión a no ser el medio vaso vacío. Ya no tenía oportunidad. Ese medio vaso vacío era la oportunidad de ser sano, pero no llegar nunca. La oportunidad de transformar su vida, pero no tenía quien lo ayudase a llegar al agua. La oportunidad de ser transformado de alguna forma y empezar a caminar y ser una persona normal, pero estaba tan metido en su dificultad, en su condición, que no pudo ver otra cosa que no sea esa misma condición. Ignoró la pregunta del Señor. Y el Señor no le preguntó, no porque no conociera el deseo del paralítico. Jesús sabía. ¿Qué deseaba más ese hombre, habiendo estado 38 años con una pequeña esperanza que lo había perdido, que ser normal? Jesús sabía eso. Pero la pregunta del Señor fue solamente para despertar su fe y que redireccionara sus ojos a la oportunidad que Dios le estaba dando, que Jesús le estaba dando. Sin embargo, él insistía con el no puedo, con el no llego, con el estoy imposibilitado, con el perdí oportunidades, porque alguien siempre llega primero que yo, entonces esto es la conformidad, así me quedo. Y ahí se quedó en su medio vaso vacío. Y este es el peligro que tenemos nosotros hoy en día. Miramos demasiado los problemas, miramos demasiado la pérdida de oportunidad, miramos demasiado aquella falta que cometimos y hoy no nos perdonamos, miramos demasiado la culpa, miramos demasiado aquellas cosas que podían haber sido diferentes si hubiéramos tomado una decisión, pero así no lo fue. Bueno, no fue así. ¿Se tiene que conformar con eso? No, lo que tiene que hacer es redireccionar sus ojos donde están puestos en el medio vaso vacío y ponerlos en el medio vaso lleno, porque allí está la esperanza, allí está la oportunidad, y es su nombre, es Jesucristo. Ese nombre es Jesús. ¿Quién nos puede dar una nueva oportunidad sino el Señor? Tal vez el empleador, aquel que le perdió el trabajo y le puede dar una oportunidad, tal vez sí, pero va a estar siempre en el péndulo. Tal vez el negocio que abrió y no funcionó, tiene la oportunidad, bueno, tal vez sí. Si usted está pensando, bueno, fracasé la primera vez y el fracaso es su meta final, es porque sus ojos no están redireccionados al medio vaso lleno. El medio vaso lleno es un nuevo intento, el nuevo vaso lleno es nuevo servicio. Tal vez cuando empezó a servir antes ya algo pasó, un maltrato, algo sucedió que usted ya dijo, esto ya no es para mí, ya nunca lo voy a poder hacer. Bueno, ese es un medio vaso vacío. Pero si estamos en Cristo Jesús, la parte llena del vaso aún está. Es solamente empezar a mirar y de usted depende qué parte del vaso mira y cree en Él.
Puede estar mirando la parte vacía y está creyendo, entonces siempre va a estar estancado. Y Dios esperando que usted tome su oportunidad. Que usted sea restaurado, que sea nuevamente al servicio, que sea levantado, que ordene su vida, su casa. Porque Dios es un Dios de oportunidad, como dije al principio. Pero a veces nosotros no la perdemos, no porque no esté, sino porque no la miramos. Simplemente no la miramos. Tal vez inició algo y se cortó a la mitad por algo sucedió, algo pasó. Un maltrato, una pérdida, algo sucedió. Usted dice, bueno, hasta aquí, lo mío es hasta aquí. El límite nunca lo pondrá el Señor. El límite somos nosotros los que lo ponemos. Porque si fuera por el Señor estaríamos dando un paso a la vez. Por eso la Biblia dice, viviremos de victoria en victoria. Y alcanzamos una victoria y dijimos, yo hasta aquí llego porque no puedo seguir más. No es problema del Señor, es su problema. El Señor dice, vivirán de victoria en victoria, de gloria en gloria. Esto significa una tras otra. Y una más grande que la anterior. Pero a veces conquistamos algo y como llegamos ahí tan cansados, tan agotados espiritualmente, decimos, bueno, yo me quedo acá, porque esto es para mí. No es el Señor que no le está dando la oportunidad. Es usted que se pierde la oportunidad que Dios le está dando. Son cosas muy diferentes. Eso pasa comúnmente con nosotros, pasa con el pesimismo, y le repito lo que dije al principio. Somos personas pesimistas ya de por sí. Por ser uruguayos ya somos pesimistas. Fíjese, pensamos salir campeón y salimos en la primera ronda, ya nos eliminaron. Y ya nos conformamos con eso. Ya quedamos conformes. Ah, yo sabía. Ah, sí, yo sabía. Sí, yo esperaba eso. ¿Qué está diciendo? No es mala comparación. Pero bueno, es algo muy doloroso, pero bueno, pasó. Pero nuestra forma de ver lo espiritual es exactamente lo mismo. Yo no voy a poder llegar a servir al Señor. Yo tengo un llamado, pero sé que no voy a poder porque lo intenté y fracasé y algo pasó y eso me hizo ya perder fe y perder espiritualidad y quedar chato. Bueno, ese no es problema del Señor, ese es su problema. Porque Dios es el Dios del vaso lleno, de la parte llena del vaso. Y Él está esperando que usted solamente lo mire y empiece a confiar nuevamente en Él y a decirle, Señor, si está conmigo, entonces yo sé que hay esperanza. Pero estamos tan metidos en eso, en el no puedo, y no me diga que usted un día no estuvo ahí, o tal vez está, en el no puedo, él no quiero que vaya a dar resultado, no sé si esto va a poder ser, no vamos a salir adelante y nos vamos a quedar aquí, y viste la situación como está. Bueno, la situación no va a cambiar porque usted quiera. Lo que sucede es voluntad de Dios. Está en nosotros quedarnos ahí, en el fracaso, en el miedo, en la pérdida, en la falta de oportunidad o en la pérdida de oportunidad. Está en usted quedarse ahí. O decidir salir adelante, porque hay un vaso lleno que lo espera. Hay nueva oportunidad, una chance diferente. Hay algo donde le va a hacer levantar la cabeza y decir, en serio, si Dios está conmigo, pues yo puedo seguir adelante. Voy a salir adelante. El fracaso no es su lugar definitivo. La derrota no es su lugar definitivo. Fuimos llamados a vencer. Somos mucho más que vencedores por medio de aquel que nos amó y su nombre es Jesucristo. No por nuestras fuerzas, no por el instinto, no por la suerte, sino por Jesucristo. Fuimos llamados a ser mucho más que vencedores. No solamente vencedores, sino mucho más que vencedores. Pero eso no depende de Dios, porque Él ya nos conoce. Ese no depende del Espíritu Santo, porque Él ya conoce nuestro destino. Ese depende de cada uno de aquellos que quiera seguir adelante o se conforme como está. En el área que sea. En lo espiritual, en lo laboral, en su vida personal. El paralítico estaba quieto allí diciendo, contestándole cualquier otra cosa, menos lo que el Señor le preguntó. Porque la costumbre ya había hecho en él casa, ¿no? Hablando con Mari pronto, la costumbre había hecho casa en su corazón y había dicho, aunque venga el Hijo de Dios, el creador de los milagros, yo no puedo hacer nada porque no llego antes que otro llegue. Siquiera ni llego. Tampoco tengo quien me lleve hasta allá. Y ahí me quedo y me conformo. Bueno, eso sería así si no existiera Jesucristo. Pero el Señor vino a la tierra justamente para esto, para darnos nuevas oportunidades. Básicamente no nueva oportunidad en el negocio, en la economía, nueva vida, vida nueva. Perdón de pecados, salvación. Pero no por eso también el Señor nos quiere siempre puestos en la parte del derrotado, en la parte del fracasado.
sino que siempre nos está dando nuevas chances para seguir avanzando en el ministerio, en el llamado, en su parte espiritual. Tal vez usted un día sirvió al Señor, se desmotivó, se desanimó, perdió el aliento y dijo, esto ya no es para mí, y ahí se convenció. Su medio vaso vacío está ahí todavía y está convencido de que como fracasó, falló la primera vez. Como no salió la primera vez como había pensado, como perdió su oportunidad porque no supo aprovecharlo, se estancó en el medio vaso vacío. Y ahí se quedó. Por eso muchas veces usted ve mucha gente apartada porque se quedó ahí. Hay diferentes situaciones, pero muchas personas se quedaron en eso. ¿Y para qué voy a seguir creyendo? ¿Para qué voy a seguir congregándome si esto no cambia? Bueno, lo que usted habla con su boca, muchas veces es lo que sucede. El poder de la lengua, el poder de la lengua, el poder de la vida está en la lengua. Usted es el que decide. No, pero ¿para qué voy a seguir congregándome si esto no cambia nunca? La casa sigue siendo el mismo desorden, los hijos siguen también en desorden, no hay cambio. Es usted el que está convencido, no es Dios. Dios está convencido de otra cosa. El Señor tiene otra forma de pensar que es muy diferente a la nuestra, pero no por pensar diferente es inalcanzable, porque Él siempre nos está dando señales de lo que Él quiere. Entiéndase, señales como confirmación. Siempre nos está dando palabras, siempre nos está dando motivación, siempre nos está dando algo nuevo como para que sigamos adelante. Porque Él es el mayor interesado en que usted dé un paso hacia adelante a la vez. Dios no lo quiere estancado, Dios no lo quiere quieto, Dios no lo quiere ahí convencido de que su medio vaso vacío lo ha dejado quieto. Dios es el Dios del vaso lleno. Y en Él siempre habrán nuevas oportunidades. Levantar la cabeza, seguir caminando. Bueno, aquello que pensó que sería para toda la vida no se dio, un divorcio, una separación, bueno, por eso va a ser fracasado toda la vida. No, queridos, hay nuevas oportunidades en el Señor. Dios nos quiere bendecidos, nos quiere felices, Dios nos quiere plenos, Dios nos quiere así. Nunca faltará alguna situación donde la fe va a tener que ser más grande, donde Él mismo probará nuestra fe, donde Él mismo despertará mayor confianza en Él. Pero Dios no nos quiere en derrota, Dios no nos quiere en pérdida, Dios no nos quiere en conformismo. Sería muy fácil. Mire, nosotros pasamos por una situación muy grande y todo el mundo la conoce. Allá por el 2004. Podía haberme quedado ahí, estancado ahí en la pobreza, en la escasez, en la miseria, en la pérdida. Podía quedarme ahí tranquilamente. ¿Quién me iba a decir que no? ¿Quién me iba a obligar a salir de ahí? Nadie. Ni siquiera el Señor lo hizo. Pero con su amor me dio una nueva oportunidad. Él puso delante de mí o fracaso o avance. Era yo el que tenía que decidir. Pero no por tomar las decisiones, que todo vino de golpe. Todo fue trabajo hormiga, paso a paso, un paso a la vez, un día a la vez. Y ahí se fue restaurando las cosas, y ahí fueron levantándose las cosas, y ahí vino el trabajo, y ahí vino el llamamiento, y ahí vino el pastorado, y ahí empezaron cosas que yo no les había creído. Pero el medio vaso lleno ya me había sido ofrecido. Es que mis ojos estaban tan puestos en la escasez, en el medio vaso vacío, en todo lo que había perdido, que estaba obviando, estaba dejado a un lado el ofrecimiento del Señor. Hasta que Él me llevó a un punto donde ya no tuve regreso, a no ser con Él. Y fue cuando hice mi oración de fe, se lo hice a mi esposa. Ella me hizo la oración de fe y yo acepté a Jesús en mi corazón. Y dije, Señor, si tú no haces algo, yo no sé quién puede hacer. Y si donde aquí siempre lo vi como un galpón, sé que aquí es tu casa, algo va a suceder. Y me fui convenciendo, no miento. El Señor me fue convenciendo con amor. No con dolor, con amor, con exhortación. Algún rezongo que otro también. Pero pude entender que eso no era lo mío. La pérdida, el fracaso, la miseria no era para mí. No porque yo fuera un súper mega archihombre, no porque quisieran ser millonario ni cosa por el estilo, pero yo quería mi casa en orden, quería bendecir mi casa y quería ser de bendición. Y Dios se ocupó de eso. Y me esforcé mucho para sacar mis ojos del vaso vacío, de la parte vacía del vaso. Y cuando empecé a ver la parte llena del vaso, vinieron otras dificultades permitidas por el Señor.
No porque Dios mirara a otro lado y dice, pucha, mira lo que dejé a Fabio, pero pobre, no sabía que estaba capacitado para esto, y lo metí. No, él ya sabía todo. Y lo fuimos aceptando porque las cosas cuando vienen del Señor, bueno o no tan bueno, eso que viene del Señor, las tenemos que aceptar. Pero no por ser tan bueno o no tan bueno, es que tenemos que bajar los brazos. Al contrario, es parte del plan, es parte del proceso. Pero siempre estará ese Dios de vaso lleno, de medio vaso lleno, que nos estará impulsando a seguir adelante, a darnos una nueva oportunidad, porque eso muchas veces pasa. Dios nos da la oportunidad, pero nosotros no nos la damos, porque en la primera nos fue mal, en la segunda fracasamos, y en la tercera ni siquiera lo intentamos. Pero si Dios está ahí, es porque algo Él tiene reservado para nosotros. Tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ir por ello. Entonces lo que hizo el Señor es, ¿quiere ser sano? Despertó fe. Lo hizo mirar más allá de sus limitaciones. No le contestó lo que le esperaba, pero dijo, Señor, nadie. Él tenía fe de que podía sanarse. No tenía idea cómo. Y el sanador estaba delante de él haciéndole la pregunta. Y si usted lo ve, Jesús no siguió diciéndole, pero no fue eso lo que yo te pregunté. Te pregunté otra cosa. No, Jesús no entró en eso. Cuando este hombre le dijo, bueno, no puedo llegar, y cuando llego, alguien llegó antes que yo y no tengo quien me meta en el estanque, y toda esa excusa para los cuales somos muy buenos. Excusas, pretextos. Cuando el Señor llama, somos especialistas en poner excusa. De la misma forma que este hombre. Cuando el Señor le preguntó, él salió con otra cosa que no tenía nada que ver. Pero sin embargo el Señor no le dije, pero muchacho, no fue eso lo que te pregunté. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y en el instante quedó sanado. Amén. Que nadie me diga que Dios no es un Dios de oportunidades. Que Dios no cuestiona a sus hijos y dice, no, porque hiciste esto antes, ahora te vas a estar en castigo. Que porque caminaste mal, ahora vas a ver lo que te va a pasar. Viene castigo, viene maldición. No. Al Dios que yo creo y quien predico, no es así. El Dios que creo y de quien predico es un Dios de amor, que corrige a sus hijos con amor. No maldice, no castiga, corrige a sus hijos con amor. Nos enseña el camino. El problema es que somos tan rebeldes y tan mal educados y tan mal criados, que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos nuevas oportunidades. Delante de este hombre estaba el quedarse como estaba, su medio vaso vacío, y su medio vaso lleno, la oportunidad de ser sano. Él se quedó en el medio. Si usted lo ve, él se quedó en el medio. Igualmente así Jesús lo sanó, hizo el milagro sobre su vida. Muchos hombres de la Biblia pasaron por su medio vaso vacío. El medio vaso vacío de Abraham fue la espera de 25 años del cumplimiento de la promesa. Recuerde, 75 cuando el Señor le dijo, vas a ser padre, no de uno, sino de multitud de gente. 25 años después, con la incredulidad de Sara, Abraham fue papá a los 100 años, envidiable. José, traicionado por sus hermanos, su medio vaso vacío. El de la túnica hermosa, el de la mejor túnica, tenía promesa de que él veía a 11 espigas inclinándose delante de él, y era porque iba a alcanzar a ser el número 2 de Egipto. Sin embargo, cuando se embaló y dijo, de aquí al trono, sus hermanos lo traicionaron, lo metieron en las cisternas, fueron vendidos a los madianitas, de ahí fue a la casa de Potifar, y por no meterse con la mujer del otro, por aguantarse y ser santo, se comió cárcel. Su medio vaso vacío fue la dificultad que pasó. Job, el más rico de Oriente, el que tenía absolutamente todo. ¿Quién iba a pensar que su medio vaso vacío iba a ser un sufrimiento tan grande? Job, un hombre de dinero, de mucho ganado, muchos hijos, una familia hermosa. Un día hasta su esposa le dijo, recuerda, maldice a tu Dios y muérete. Y si fuera uruguayo hubiera dicho, sí, tienes razón, vieja, ¿sabe qué? Se acabó. Pero él dijo, ¿aceptaremos del Señor lo bueno y lo malo? No lo aceptaremos. Y le tapó la boca a la doña. Entonces, ese fue el medio vaso vacío de estos, y así otros tantos. Pero el medio vaso lleno fue el cumplimiento de la palabra sobre Abraham después de tanto tiempo. Yo no sé cuánto de aquí aguantaríamos 25 años esperando la promesa del Señor. Ya no le pongo 25, le pongo 10. Y soy más atrevido y le pongo 3.
¿Cuántos de nosotros esperaríamos con fe, ¿no? Con fe, la promesa del Señor? El medio vaso lleno fue el cumplimiento de la palabra. Dios no faltó a su palabra. El medio vaso lleno de José fue: vas a pasar por todo esto, pero te espera el trono. Vas a ser el número 2 y vas a ser de bendición para una nación grande y con hambre. Y vas a ser sabio y vas a interpretar sueños. Y a través de tu ministerio vas a alcanzar tu meta y tu plenitud. Ese fue su medio vaso lleno. Él no lo vio en la traición, pero confió en el Señor. El medio vaso lleno de Job, después del sufrimiento y la pérdida, todo le vino al doble. No el sufrimiento, sino lo que tenía antes de perderlo. El estado de Job postrero fue mucho mayor que el primero. Y todo fue doble, fue bendecido. Su medio vaso vacío lo tuvieron que pasar. Y si no fueran hombres de fe, se hubieran quedado allí. Pero eran hombres de fe. Y dijeron: puedo estar pasando por esto, pero sé que me espera un medio vaso lleno. Sé que donde está el Señor, nada queda igual. Todo es transformado. Donde está Dios, nada es para pérdida, todo es ganancia. Donde está el Señor, nada es fracaso, todo es éxito. Entiéndase, éxito en lo espiritual. Y ellos creyeron. Bueno, nosotros estamos en ese proceso. Medio vaso vacío, no nos falta nadie. Porque si nos paramos en serio y nos examinamos a nosotros mismos, como dijo Pablo, vamos a ver que hay razones suficientes como para quedarnos quietos. Razones suficientes como para no congregarnos más. Para cerrar la Biblia e irnos a creer en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque los sueños que tenía no se cumplieron, porque Dios lo que había prometido todavía no se hizo carne, porque tal vez está esperando algo que cree que no va a hacer. Pero nunca se olvide que del otro lado está el Señor, con ese recipiente en medio llenar, y eso es oportunidad, es esperanza. Ahí puede estar el milagro que necesita hace mucho tiempo, puede estar ahí. En ese medio vaso lleno. Ahí puede estar la sanidad, ahí puede estar la restauración de la casa, ahí puede estar el orden. Ahí puede estar su sueño cumplido, ahí puede estar. El vaso medio lleno está. El problema es que tiene uno de un lado y otro del otro. El problema lo tiene aquel que tiene que pensar para creer. ¿Cuál creo? Yo estoy convencido donde pongo mis ojos. Yo sé en qué tengo que creer. Y eso no me hace ser iluso de que no voy a tener problemas nuevos. Vendrán dificultades diferentes. Pero si Dios me ayudó en las anteriores, ¿qué me va a convencer a mí de que Él no me va a ayudar en las que vengan? Es que Dios nos ama demasiado como para dejarnos solos en nuestras dificultades. Siempre está ahí. Por eso, queridos, deje esa costumbre de ver el vaso vacío. Deje esa costumbre de aquello que me acuerdo cómo servía el Señor, me acuerdo qué cosa más hermosa. Sí, fue hermoso, fue. Hay cosas nuevas. Hay personas que se gozan tanto en lo que hicieron, que se están perdiendo lo nuevo, de gozarse en lo nuevo del Señor. Hay cadenas, como decía esta oración que cantábamos antes, hay cadenas que se tienen que romper. Y nos tienen que sacar nuestros ojos de ese medio vaso vacío, que tal vez fue muy, muy bueno. Y no se va a volver a repetir, es lo que creemos, lo que pensamos. Pero yo estoy seguro que Dios tiene otro tipo de pensar. Dios tiene otro tipo de mover. Dios piensa de una manera muy diferente. Tal vez le faltan recursos, apoyo. Bueno, siempre pasó lo mismo. Decir una jornada y nunca venía nadie. Íbamos a hacer algo y no contaba con nadie, siempre estaba solo. Bueno, ese es el medio vaso vacío. Pero no dejé de hacerlo. Siempre lo hice. Sé que me espera un medio vaso lleno. Sé que hay cosas nuevas delante de cada uno de nosotros. Dios mismo las pone. De su palabra mismo nos promete. He puesto delante de ti bendición y maldición. Y no nos exige, sino que nos invita. Elige pues. Y luego aconseja. Te aconsejo que elijas bendición. A eso le llamo medio vaso lleno. Con lo otro ya no lo podemos arreglar. Lo he hecho bien, lo he hecho mal, lo he hecho a medias. Aquella que teníamos que hacer de una forma y hoy me doy cuenta que no lo hice, por eso perdí, por eso fracasé, por eso me fue así. Bueno, listo, punto. Póngale un punto final, porque hay cosas donde Dios le pone un punto y usted le pone una coma. Lo que Dios puso un punto, déjelo ahí. Y empiece a redireccionar sus ojos al medio vaso lleno. Allí en el ofrecimiento de Jesús, en las oportunidades que Dios nos da, en las cosas nuevas que Dios tiene.
Vendrán dificultades diferentes, pero no importa. Si el Señor estuvo, también estará. Aproveche su medio vaso lleno. ¿Cuánto tiempo nos queda, pastor? No tengo ni idea. Capaz que el Señor viene mañana, luego ya vino y aquí estamos. No nos fuimos, boleto en mano. Pero mientras Él no viene o no nos dijeron que vino, aproveche su medio vaso lleno. Disfrute la vida. Extienda su ministerio. Ponga sus dones y talentos nuevamente en desarrollo. Deje que el Señor obre con poder. Pastor, yo lo intenté y fracasé y me fue mal. Bueno, vuelva a intentarlo. Vuelva a intentarlo, vuelva a hacerlo. Ore al Señor y diga, Señor, hoy sí voy con fe. Y salgo de ese lugar donde por 38 años o más estuve estancado. Porque hoy Dios está haciendo una pregunta. ¿Quieren ser sanos? ¿Quieren ser restaurados? ¿Quieren vida nueva? ¿Quieren cosas nuevas? Que nadie diga, sí, pero mientras yo estoy pensando en eso, alguien llega primero que yo. No. Porque cuando Dios da oportunidad, no es una para que el primero que llegue la agarre. Son oportunidades para sus hijos. Entonces aprovéchela. Deje lo que pasó allí. Déjelo quietito, no lo mueva. Y vaya por las cosas nuevas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos exaltar tu gloria, Señor. Queremos reconocer tu grandeza, tu amor, tu infinita misericordia. Queremos, Señor, Dios mío, bendecir tu precioso nombre, exaltar tu gloria, ponernos delante de tu altar, Señor. Queremos, Señor, tomar profundamente esta palabra, Dios. Este mensaje, Señor, allí cuando trataste con este hombre, Señor, con su discapacidad. Señor, este hombre vivía tanto en su lugar, en su costumbre, en su conformismo, que olvidó o no pudo reconocer a aquel que le ofrecía una vida nueva, una transformación de vida. Señor, esto muchas veces pasa con nosotros también hoy en nuestra vida, Dios. En la familia, en el matrimonio, en nuestra vida personal, en lo espiritual. Que muchas veces estamos tan estancados, Señor, en lo que hicimos y fue muy bueno. O en aquellos que intentamos y fracasamos. O en aquellos que Señor nos dio la oportunidad y no tuvimos el coraje de tomarla. Y hoy estamos arrepentidos por no haberlo hecho, creyendo que no habrá nuevas oportunidades, que no habrá una chance. Pues Señor, hoy tenemos que aprender, y eso lo pido al Espíritu Santo, y así hemos orado, Dios. Que trabajes en cada corazón en esta mañana sobre cada uno de nosotros, y aún aquellos que nos verán en futuras reproducciones. Que nos enseñes a redireccionar nuestros ojos, a sacarlo del medio vaso vacío. De aquello que ya fue, que no lo podemos arreglar, que no lo pudimos superar, no supimos cómo hacerlo. Y pongamos nuestros ojos, Señor, en ti, Dios. Tú eres nuestro medio vaso lleno. Tú eres el Dios de la oportunidad. Tú eres el Dios en quien hemos confiado. Tú eres aquel que ayuda a aquel que confía en ti, Dios. Tú eres aquel que provee lo necesario. Tú eres aquel que despierta en nosotros así el querer como el hacer. Tú eres aquel que despierta en nosotros esa motivación, Señor. Esa plenitud para querer más de ti, Dios. Por eso, Señor, tenemos que poner un punto final en cosas que tal vez hasta el día de hoy lo traíamos y pensábamos y añorábamos. Y si hubiéramos hecho alguna otra cosa, tal vez hubiera sido mejor. Pero en esta mañana tu palabra nos dice que por más años que estuvimos estancados creyendo que no llegaríamos a nada, pues hoy esa idea cae, Dios. Hoy es derrumbado porque tú eres un Dios de oportunidades. Tú eres un Dios, Señor, así como Jesús fue allí. Independientemente de la respuesta de aquel paralítico, Él lo sanó, hizo el milagro. No cuestionó a aquel que estaba con discapacidad, no le preguntó o no le dijo, no fue eso lo que te pregunté, sino que Él actuó, accionó. De la misma forma, Señor, estoy seguro que lo harás con nosotros. Porque tal vez hemos dejado cosas en el camino, Señor, y hoy nos arrepentimos, pero bueno, siempre es bueno volverse. Señor, a ti, volver a tu corazón, volver a las nuevas oportunidades. Aprovechar ese medio vaso lleno que se llama Jesucristo y siempre está dando chances, siempre está poniendo cosas nuevas delante de nosotros, desafíos nuevos, un nuevo llamamiento al ministerio, al servicio. Tal vez la vergüenza, la timidez, el miedo al fracaso nos haya detenido, pero cuando estamos en ti, Señor, siempre hay plenitud, hay nuevas oportunidades, hay nuevas chances, Señor. Hay un nuevo sendero, un nuevo camino en ti, Dios. Hay una nueva dirección en ti y eso es lo que queremos aprovechar, Señor. Eso es lo que queremos aprovechar, Señor, Dios mío, para crecer, para crecimiento espiritual,
para poder contar y cantar las maravillas del Señor y decir que aún en los peores momentos el Señor estuvo ayudándonos, fortaleciéndonos en la fe. Y que no por haber perdido oportunidades nunca más tuvimos una nueva, al contrario. Tu misericordia y tu amor eterno siempre pone delante de nosotros nuevas cosas, nuevos desafíos, nuevos pasos a dar, retomar el ministerio, retomar el servicio. Eso que no nos animábamos, hoy eso tiene un punto final. Porque hoy empieza el Señor a escribir una nueva historia sobre nuestra vida. No una historia de beneficio, una historia de bendición, sino una historia donde podamos aprovechar las oportunidades. Una historia donde hay nuevas chances. Una historia donde podemos hacer lo que no nos animamos a hacer. Por eso, Señor, ha sido mi oración que toques especialmente hoy nuestro corazón, Dios. Que podamos, Señor, salir de este lugar siendo ministrados aún los 7 días restantes para la próxima reunión en esto, Señor. Porque sin duda en la semana pondrás nuevas oportunidades. Tú pondrás, Señor, expectativa. Tú nos despertarás en la noche, Dios. Tú pondrás nuevos acontecimientos delante de nosotros. Ese medio vaso lleno que tal vez nunca lo vimos, porque nuestros ojos estaban en la parte vacía. Por eso yo te pido que podamos aprovecharlo siempre, Dios. Para que todo lo que hagamos sea para que tu nombre sea glorificado. Para que todo lo que hagas, el nombre del Señor sea exaltado y todo el éxito que podamos conseguir, la gloria de todo ese éxito, siempre sea para nuestro Señor Jesús. Señor, te bendecimos, te honramos y damos toda la gloria y la alabanza y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.